queridos hermanos y hermanas en el Señor, en esta mañana del domingo, el primer día de la semana, nos convoca el Señor en torno a su altar para celebrar la acción de gracias por la resurrección del Señor. Desde el comienzo de la Iglesia y hasta hoy, cada primer día de la semana, cada domingo, los cristianos nos reunimos para celebrar la resurrección del Señor. El Señor, en su palabra, en su cuerpo y en su sangre, nos dan el don de la libertad, nos da el don de la alegría, el don de la paz. Quiero saludar a los hermanos sacerdotes que concelebran hoy la Eucaristía en esta santa y apostólica Iglesia Catedral de Guadix, a todos los que estáis aquí presentes y de un modo especial a todos aquellos que os unís a nosotros a través de la televisión. Quiero tener un saludo muy especial y una cercanía muy especial en el nombre del Señor para aquellos que desde vuestra casa, porque no podéis salir, porque estáis impedidos o enfermos, os unís al misterio del Señor que celebramos en la Eucaristía. Queridos hermanos enfermos, queridos hermanos impedidos, el Señor llega a vuestra casa a través de este medio de la televisión. Estamos celebrando la Eucaristía desde la cuna del cristianismo hispánico. Esta iglesia de Guadix, que desde el primer siglo de la era cristiana ha hecho profesión de fe en Cristo Jesús. Una iglesia marcada por la santidad que empieza en el fundador de la iglesia y cabeza del grupo de los varones apostólicos, San Torcuato, que presidió esta iglesia, y tras él una cadena innumerable de sucesores de los apóstoles hasta el día de hoy. Esta iglesia de Guadix, mis queridos hermanos, tiene tres características fundamentales. En primer lugar, la profesión de la fe apostólica. Somos una iglesia apostólica que desde el primer siglo ha profesado esta fe unida a Roma, al sucesor de Pedro. Una fe en Cristo vivo, en Cristo resucitado. Somos también una iglesia martirial. Una iglesia martirial que empieza con el primero de nuestros obispos y últimamente con el beato Manuel Medina Olmo. Y no puedo recordar también al apóstol de las cuevas, también mártir, a San Pedro Poveda, que ha fecundado también esta iglesia, como tantos y tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y la última gran signo o seña de identidad de esta iglesia es su fe mariana, la fe que se enraiza en el corazón y en las entrañas de Santa María la Virgen. Mis queridos hermanos, hemos escuchado hoy la palabra del Señor. Hemos escuchado un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, como de la primera de las cartas de San Juan y del propio Evangelio del discípulo amado. Al leer este Evangelio, sobre todo, uno tiene facilidad, es posible remontarse a los primeros tiempos y pensar cómo aquellos primeros discípulos meditan, vuelven a aquellas palabras del Señor en la última cena, antes de celebrar y de padecer su Pascua, que es conocido como el discurso de despedida. El texto del Evangelio que acabamos de proclamar forma parte de ese testamento de Jesús. Y como si de un testamento se tratara, aquellos discípulos después de la resurrección van meditando en las palabras del Señor que ahora han alcanzado, han cobrado una nueva luz. Por eso nosotros que somos los discípulos del Señor, después de tanto tiempo, también en la Eucaristía meditamos estas palabras del Señor. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El Señor es la vid, nosotros somos los sarmientos. Queridos hermanos, es que el sarmiento no puede vivir sin la savia que brota del tronco de la vid. Que el cristiano no puede vivir sin la savia que es la gracia. Con cuánta frecuencia en el mundo actual se cifra la vida cristiana como si se tratara de una conquista humana, lo que yo quiero, lo que a mí me apetece, lo que me gusta. Y hemos perdido lo mejor de la fe cristiana,
que es la savia de la gracia. Yo no soy cristiano por mis fuerzas, yo no soy cristiano solo por mi voluntad, aunque es verdad que exige de mi libertad. Yo soy cristiano por la gracia de Dios. Yo no recibo los sacramentos porque esté muy preparado o porque sea más listo o porque tenga más capacidades. Yo recibo los sacramentos por la gracia de Dios, que me transmiten a su vez la gracia de Dios. Por tanto, como dice el apóstol de las gentes, todo es gracia. Y por eso, al escuchar que Él es la vid y nosotros los sarmientos, nos damos cuenta que vivimos por la gracia, que somos pura gracia, fruto de la gracia. Y sigue diciendo el Señor en el Evangelio: permaneced en mí, porque el que permanece en mí tiene vida, y el que permanece en mí da mucho fruto, da fruto abundante. Esto es lo que significa pertenecer y permanecer en el Señor, tener vida. El que permanece en el Señor tiene vida y además da fruto abundante. Pero ¿cómo podemos permanecer en el Señor? Nos lo decía el propio apóstol en la primera de sus cartas: cumpliendo sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Sus mandamientos son creer en el Hijo y amar a los demás, amar a los otros como Él nos ha amado. Por eso la invitación del Evangelio a permanecer en el Señor es una invitación a vivir según lo que somos. Queridos hermanos, no vivamos según lo que no somos, porque así nunca seremos felices. Hemos de vivir según somos y por tanto cumpliendo los mandamientos. Y hay una frase del Señor en el Evangelio que conmueve: sin mí no podéis hacer nada. Queridos hermanos, sin el Señor ni somos nada, ni podemos hacer nada. Pero con el Señor somos todo y podemos todo. Incluso tú, querido hermano, querida hermana, que estás postrado en el lecho del dolor, tú que estás sufriendo la soledad, la incomprensión, incluso la persecución, con Él lo puedes todo. Él lo puede todo en ti. Por eso tenemos que vivir unidos al Señor. Puede parecer innecesario, incluso paradójico, que nos preguntemos: ¿pero puede existir un cristianismo sin Cristo? Evidentemente no. Pero muchas veces es verdad que hemos construido un cristianismo sin Cristo, porque aunque hemos dejado a Cristo, faltaría más. Sin embargo, Cristo no ha sido una realidad viva. Pero no cualquier Cristo. Nosotros creemos en el Cristo del Evangelio, el que nos ha transmitido la Iglesia a lo largo de los siglos. Es el Cristo que sigue vivo en la tradición y en la vida de la Iglesia, siglo tras siglo, época tras época. El mismo Señor que nosotros hemos recibido y sin el cual no podemos hacer nada. Por eso, al escuchar el Evangelio, nos sentimos apelados, nos sentimos llamados a vivir en la fidelidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos decía que la Iglesia se construye, que la Iglesia progresa, que la Iglesia avanza en la fidelidad al Señor. Estar al día no significa estar a la moda. Estar al día, la renovación tan deseada de la Iglesia, ha de ser principalmente una renovación interior. La renovación en la fidelidad a Cristo. La renovación en la fidelidad al Evangelio. No es la Iglesia más actual porque se adapte a todo lo que el mundo dice, sino que la Iglesia siempre será actual, joven. La Iglesia siempre será una realidad renovada cuando sea fiel al Señor, cuando sea fiel al Evangelio. Por eso, mis queridos hermanos, permanezcamos unidos al Señor. Esforcémonos cada día con la ayuda de la gracia a ser fieles al Señor, viviendo en Él para que Él viva en nosotros. Hay un medio precioso para permanecer fieles al Señor, y es el ejemplo y la presencia de la Virgen Santísima. Ella, la Madre del Señor, siempre nos lleva a vivir en la fidelidad. Ella siempre nos lleva a permanecer unidos al Señor. Por eso en este mes de mayo recurramos especialmente a la Madre del Señor. Recemos a la Madre del Señor para que ella nos vaya enseñando el camino de la vivencia del Evangelio,
del Evangelio auténtico de Jesucristo. Hace unos días, en un colegio, en la visita pastoral, un niño me preguntaba ¿qué le gusta más de la Virgen? Pues a mí de la Virgen me gusta todo. Pero sobre todo hay algo que me conmueve especialmente de la figura de María, que es su maternidad. El que María es madre, como la Iglesia la ha aclamado desde siempre. Y es que María, en el misterio de su maternidad, nos enseña que la maternidad es un don, que la maternidad es una gracia, pero al mismo tiempo que la maternidad es la opción de ser madre y de actuar como madre. Que la Virgen Santísima nos haga vivir en la fidelidad al Señor. Hemos escuchado las palabras de Monseñor Ginés García, obispo de Guadix-Baza, comentando las lecturas que han sido proclamadas en este domingo y ahora toda la noticia de la Pascua es el nervio que recorre y unifica los artículos del credo. Confesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.